Por lo visto, una de las hijas de March era verdaderamente horrible, según se decía. Parecía un reptil, iba siempre ataviada con una gran cantidad de joyas fantásticas, hasta llevaba una tiara del mismo estilo que la del museo, por lo que me dijo el muchacho, él mismo se la había visto en la cabeza más de una vez. Sin duda procedía de algún tesoro escondido por los piratas o los demonios, los curas o los pastores, o como se les llame a esos extraños sacerdotes. Usaban también tiaras de ese tipo, pero rara vez se les veía. Me confesó que él no había visto más que una, la de la muchacha, aunque corría el rumor de que existían varias en la ciudad. Además de los Mars, había otras tres familias de elevada posición: los Wade, los Gilman y los Elliot. Todas eran gente retraída, vivían en casas inmensas a lo largo de Washington Street. Se decía que con ellos vivían secuestrados ciertos familiares que sufrían también horribles deformaciones y cuyo fallecimiento había sido certificado oficialmente. Como en muchas calles habían desaparecido los rótulos, el muchacho me dibujó un plano rudimentario pero bien detallado del pueblo para que pudiera orientarme. Después de examinarlo un momento, consideré que me iba a servir de gran ayuda. Le di las gracias y me lo guardé en el bolsillo. No me gustó la idea de ir a comer al restaurante que había visto, así que le compré un poco de queso y galletas para tomar un bocado más adelante. El programa que me había trazado consistía en recorrer las calles principales, hablar con alguien que no fuese de allí si tenía ocasión de ello y coger el autobús de las 8 para Arkham. A primera vista se notaba que el pueblo era un caso fenomenal de decadencia colectiva. En fin, yo no soy sociólogo, de manera que limité mis observaciones a la arquitectura. Empecé a buen paso mi recorrido sistemático por las sórdidas calles de Innsmouth. Después de atravesar el puente me desvié hacia el fragor de los saltos de agua que había arriba abajo. Pasé junto a la refinería Mars, de la que no salía ruido alguno ni se advertía la menor actividad. El edificio estaba ubicado junto al río, cerca del puente, y de una confluencia de calles que debió de ser el primitivo centro comercial del pueblo. Desplazado después de la actual Plaza Mayor, volví a cruzar la garganta por el puente de Main Street y desemboqué en un paraje tremendamente desolado. Los montones de cas- de cascote y los tejados fundidos formaban una línea menguada y fantástica que se recortaba contra el cielo. Por encima, severo y decapitado, destacaba el campanario de una antigua iglesia. En Main Street había algunas casas habitadas al parecer, pero sus puertas y ventanas estaban cerradas con tablas clavadas. Más abajo, unos edificios ruinosos y abandonados abrían sus ventanas como negras órbitas vacías sobre las calles empedradas. Algunos de aquellos edificios se inclinaban peligrosamente a causa de los hundimientos del suelo. Reinaba un silencio majestuoso. Tuve que armarme de valor para atravesar aquel lugar en dirección al puerto. Ciertamente la impresión escalofriante que produce una casa desierta aumenta cuando el número de casas se multiplica hasta formar una ciudad de completa desolación. El interminable espectáculo de callejones desiertos y fachadas miserables, la infinidad de cuchitriles oscuros, vacíos, abandonados a las telarañas y a la carcoma, provocan un temor que ninguna filosofía puede disipar. En Fish Street estaba todo tan desierto como en la arteria principal, aunque brindaba un aspecto diferente. Había muchos almacenes, construidos de piedra y ladrillo, que todavía se consideraban en buen estado. Water Street era casi idéntica, salvo que tenía enormes espacios despejados en el lado del mar, donde antes hubo muelles y embarcaderos. Hoy hundidos no se veía un alma, a excepción de los escasos pescadores del lejano espigón. Solo se oían los blancos lamentos de las olas en el puerto y el rumor lejano de los saltos de Manutset. Una progresiva inquietud se iba adueñando de mí. Volví la cabeza y miré hacia atrás furtivamente. Luego atravesé el vacilante puente de Water Street. El otro, el de Fish Street, estaba en ruinas según el plano. Al otro lado del río encontré indicios de cierta actividad: manufacturas de preparación y embalaje del pescado, algunas chimeneas humeantes de techumbres reparadas, ruidos indeterminados y unos pocos individuos que caminaban bamboleantes por los callejones mal empedrados. No obstante, este barrio resultaba aún más deprimente que la desolación del distrito sur.
Las gentes aquí tenían más marcada su deformidad que las del centro. Varias veces me recordaron de manera confusa algo tremendo y grotesco que no logré identificar. Evidentemente la proporción de sangre extranjera era en estos mayor que en los de los demás barrios, a no ser que la pinta de Innsmouth fuese una enfermedad, en cuyo caso debía estar causando estragos en este sector. De, de cuando en cuando también se oían crujidos, carreras presurosas, ruidos extraños y roncos que me hicieron pensar, no, sin cierto. No sin cierto nerviosismo en los pasadizos ocultos que había mencionado el muchacho de la tienda, y de repente me di cuenta de que aún no les había escuchado pronunciar una sola palabra y que deseaba con toda mi alma que no llegara ese momento. Me agitaba con solo imaginar el sonido de sus voces. Después de detenerme a contemplar las dos iglesias, hermosas aunque ya en ruinas, de Main y Church Street, apresuré el paso para salir de cuanto antes de aquel inmundo barrio marinero. A continuación, mi objetivo debería haber sido lógicamente el templo de New Crunch Green, pero sin saber bien por qué no me atrevía a pasar otra vez por delante de aquella iglesia, en cuya cripta había vislumbrado la fugaz silueta de aquel extraño sacerdote con tiara. Además, el muchacho de la tienda me había advertido que otra vez iglesia en cuya cripta había vislumbrado la fugaz silueta de aquel extraño sacerdote con tiara. Además, el muchacho de la tienda me había advertido que la iglesia, lo mismo que el local de la Orden del Dragón, no eran lugares aconsejables para forasteros. Por ende, continué Main Street hasta Main Street, luego tomé la dirección opuesta al mar, crucé Federal Street por arriba de Green Street y me interné en el arruinado barrio aristócrata de Broad Washington, Lafayette y Adam Street. Okay. Aunque sus avenidas majestuosas y antiguas tenían un pésimo pavimento, conservaban aún una magnífica arboleda y no habían perdido totalmente su primitiva dignidad. Los edificios, unos tras otros, llamaban la atención. La mayoría eran casas decrépitas, rodeadas de jardincillos totalmente desatendidos. De cuando en cuando se veía alguna vivienda habitada. En Washington Street había una fila de 4 y 5 edificios muy bien conservados, con sus jardines impecables. Pensé que el más suntuoso de todos, rodeado de parterres inmensos que se extendían a todo lo largo de la calle hasta Lafayette Street, debía ser la casa del viejo Marsh, el desventurado propietario de la refinería. En ninguna de estas calles se encontraba alma viviente. Me extrañaba la completa ausencia de perros y gatos en Innsmouth. Otra cosa que me chocó fue que incluso en las mejores mansiones las ventanas de los áticos y del piso permanecían firmemente cerradas y esclavadas con tablas. El disimulo y el misterio pareció generales en esta extraña ciudad de silencio y de muerte. Por otra parte, no podía despojarme a la sensación de que en todo momento me vigilaban unos ojos ocultos, taimados y fijos que no parpadeaban jamás. Me sacudí un escalofrío al oír los 3 toques de la campana cascada, demasiado bien recordada a la iglesia donde provenían esos tañidos. Siguiendo por Washington Street hacia el río, fui a parar a una zona que antiguamente debió ser industriosa y comercial. Frente a mí se elevaban las ruinas de un almacén, otros edificios en el mismo estado y los restos de una estación de ferrocarril. Más allá, el antiguo puente ferrocarril cruzaba la garganta a la derecha de donde yo estaba. Al entrar del puente había un cartel que prohibía el paso, pero me arriesgué y pasé otra vez a la orilla sur, donde volví a tropezarme con individuos furtivos de torpe andar que me miraban con disimulo. También volví. También
También se volvieron hacia mí otros rostros, más normales estos, pero con expresiones de curiosidad y desconfianza. Edmund se me estaba haciendo intolerable por momentos, doble por, doble por Payne Street, y me dirigí hacia la plaza con la esperanza de coger algún vehículo que me llevara a Arkham, para no esperar hasta la salida del siniestro autobús. Fue entonces cuando descubrí el cochambroso parque de bomberos y encontré al viejo, cara colgada, enmarañada la barba, ojos aguanosos y vestido con unos andrajos indescriptibles, sentado en un banco, allí enfrente, hablando con un par de bomberos mal vestidos, aunque de aspecto normal. Naturalmente no podía ser otro que Sadok Allen, el chiflado de bebedor cuyos relatos sobre Innsmouth tenían fama de espantosos e increíbles. No sé qué oscura fatalidad vino a desviar los planes que me había trazado. Mi propósito era únicamente admirar las bellezas arquitectónicas, y aún así tenía prisa por llegar a la plaza. Quería ver si podía marcharme enseguida de aquel pueblo siniestro, pero al ver el viejo Sadok Allen desperté en mí un nuevo interés y empecé a caminar más despacio. Ya sabía que lo único que podía oír del viejo era una serie de historias absurdas y disparatadas. Se me había advertido, además, que era peligroso que le viera a uno hablando con él. Sin embargo, no pude resistir la tentación de abordar a un viejo testigo de la decadencia del pueblo, cargado de recuerdos sobre los buenos tiempos en que zarpaban los barcos y funcionaban las factorías. Al fin y al cabo, el relato más desquiciado tenía la mayoría de las veces un fondo de realidad, y era seguro que el viejo Sadok había presenciado las calamidades que cayeron sobre Innsmouth durante los últimos 90 años. La curiosidad me incitaba más allá de los juicios. Por otra parte, en mi presunción juvenil, me creía capaz de Posteriormente pasaría por el parque de bomberos como por casualidad, y le hablarían en cuanto se me presentara la ocasión. El dependiente me había dicho también que el viejo Sadok era muy inquieto y que era rara vez permanecía sentado 2 horas seguidas. Me resultó fácil, aunque lo barato, hacerme con un cuarto de botella de whisky en la trastienda de un establecimiento de artículos diversos que podían pinta, en un establecimiento de artículos diversos que había en la salida de la plaza, en Elliot Street. El tipo que me despachó tenía la misma pinta de Innsmouth que los demás, aunque fue muy amable a su manera, tal vez por estar acostumbrado a tratar con los forasteros, carreteros, compradores de oro y gentes así, que estaban de paso en el pueblo. Al llegar a la plaza vi que estaban de suerte. Al llegar a la plaza vi que estaban de suerte. Por la esquina del Hillman House, saliendo en Pine Street, que la apareció nada menos que la flaca figura del mismísimo Sadok Allen. Como tenía pensado, atraje su atención exhibiéndole la botella. No tardé en comprobar el doblar por Pine Street en busca de No tardé en comprobar el doblar por Pine Street en busca de un lugar solitario, que el viejo me seguía con paso torpe. Me orienté por el plano del muchacho de la tienda. Busqué un paraje desierto y abandonado que había visto antes, al sur del barrio del puerto, donde no se veía nada más que Me orienté por el plano del muchacho de la tienda. Busqué un paraje desierto y abandonado que había visto antes, al sur del barrio del puerto, donde no se veían más seres vivientes que los pescadores. Allá lejos crucé
Allí podía interrogar a mis anchas al viejo Sadok sin que nadie lo notara. Antes de llegar a Main Street o un señor débil y jadeantemente a mi espalda, dejé que el viejo me alcanzara y lo permití que echara un buen trago. Empecé a tantarear. Dejé que el viejo me alcanzara y le permití que echara un buen trago. Empecé a tambalear mientras caminábamos en medio de aquella desolación, entre fachadas ruinosas y torcidas. Pronto me percaté de que el viejo no soltaba la lengua tan pronto como yo había imaginado. Finalmente llegamos a un solar invadido de hierba, rodeado de unas tapias desmoronadas, excepto por donde daba a un muelle cubierto de algas. Las rocas mugrosas junto al sobre, entre fachadas ruinosas y torcidas. Pronto me percaté de que el viejo no soltaba la lengua tan pronto como yo había imaginado. Finalmente llegamos a un solar invadido de hierba, rodeado de unas tapias desmoronadas, excepto por donde daba a un muelle cubierto de algas. Las rocas musgosas junto al agua proporcionaban unos asientos aceptables y el lugar donde y el lugar estaba a la custodia de miradas indiscretas, oculto por un malecón con ruinas que teníamos atrás. Pensé que este era el sitio ideal para mantener una larga conversación, así que conduje allí a mi compañero. Tomamos asiento en las rocas. El ambiente era de abandono y de muerte. El olor a pescado resultaba insufrible, pero nada me hacía desistir de mi propósito. Tenía unas 4 horas por delante, así que horas por delante. Si quería coger el autobús de las 8 para Arkham, le pasé por otro poco la botella al viejo y mientras me disculpase a tomar mi escasa comida porque procuré que el viejo no debía. Viejo no bebiera demasiado porque no deseaba que su locualidad se convirtiera en un letargo. Al cabo de 1 hora empezó a dar muestras de ceder en su obstinada reserva, aunque para desilusión mía construyó. Al cabo de 1 hora empezó a dar muestras de ceder en su obstinada reserva, aunque para desilusión mía continuó solayando mis preguntas sobre Innsmouth y su tenebroso pasado. Se inclinó a mí mientras se limitaba a hablar de temas generales, poniendo de manifiesto su gran conocimiento de la actualidad periodística y una mezcla de tendencia a filosofar a la manera sentenciosa de los campesinos. Llevábamos ya casi 2 años. Levantarme, la casualidad hizo lo que mis preguntas no había logrado. Hasta el momento y las divagaciones del anciano tomaron un rumbo que al instante despertó mi interés. Yo estaba de espaldas a esa marcada de olor de pescado, pero el viejo estaba de cara y su mirada entrante tropezó con la línea baja y distante del ardecito. Yo estaba de espaldas a ese mar colgado olor pescado, pero el viejo estaba de cara y su mirada errante tropezó con la línea baja y distante del arrecife del diablo, aunque en aquella hora parecía con claridad y casi fascinante por encima de las olas. La visión pareció amargarle porque masculló una serie de confusas impresiones que terminaron en una arrecife del diablo, que en aquella hora aparecía con claridad y casi fascinante por encima de las olas. La visión pareció amargarle porque masculló una serie de confusas imprecaciones que terminaron en un susurro confidencial a una mirada de esquivo. Se inclinó hacia mí, me cogió de la solapa y empezó a ahorcar, a hablar en voz muy baja.
Ahí empezó todo, en ese maldito lugar. De ahí viene todo lo malo de las aguas profundas. Para mí ese es la boca del infierno. No hay sonda. Por larga que sea, que llegue hasta el fondo. El capitán Obed fue quien tuvo la culpa. Quiso llegar demasiado lejos y se metió en tratos con con ciertas gentes de los mares del sur. Todo andaba mal en aquellos tiempos. El comercio era un fracaso, las fábricas se arruinaban y los orasorias y los mataron a nuestros mejores hombres en la guerra de 1812. Otros naufragaron, como los del Bergantín, el Easy y el Lanchon Ranger, que eran de Gilman y los dos. Obed Marsh tenía una flota de 3 barcos en Bergantín, Columbia, en Gentry y la cobertura Sumatra Queen. Fue el único que siguió con el tráfico de las Indias Oriental y el Pacífico. Agarró como los del Bergantín Ellis y el Lanchon Ranger, que eran del Gilman los dos. Obed Mars tenía una flota de 3 barcos, el Bergantín Column, el Gentry y la corbeta Sumatra Queen. Fue el único que siguió con el tráfico de las Indias Orientales y el Pacífico, aparte de la goleta Mallory Bright de Ras Martin, que hizo una salida del año 20 oh, del año 28. Nunca ha habido otro como el capitán Obed, insistió, hijo de Satanás, que todavía me parece que lo veo soltando pestes y llamando idiotas a todos porque iban a la iglesia y soportaban sus miserias sin protestar. Decía que había dioses mejores, que las divinidades de las Indias provenían pescado a cambio de los sacrificios y que estos sí que escuchaban las plegarias de las gentes. Ma- Matt Elliot, su mejor amigo, también hablaba bastante, también solo que incitaba a las gentes a hacer ejercicios de, de y, y nunca ha habido otro como el capitán Obed, dijo hijo de Satanás, jeje, todavía me parece que lo veo soltando pestes y llamando idiotas a todos aquellos iban a la iglesia y soportaban sus miserias sin protestar. Decía que iban dioses mejores que las, las divinidades de las Indias provenían pescado a cambio de los sacrificios y que esos sí que escuchaban las plegarias de las gentes. Matt Elliot, su mejor amigo, también hablaba bastante, también solo que incitaba a las gentes a hacer herejías de paganos, según decía. Había una isla al oeste de Outan Hate con una gran cantidad de solo que incitaba a la gente hasta hacer herejías de paganos. Según decía, había una isla al oeste de Ortenrein con una gran cantidad de mina de piedra, más vieja que lo más antiguo que nadie pueda conocer. Bien un islote volcánico donde existían unas ruinas completamente estropeadas como si hubiera estado mucho tiempo bajo el agua y simbolizaban unos monstruos espantosos. Pues bien, señor Matt,
Pues bien, señor Matt, les decía a las gentes que los nativos aquellos tenían todo el pescado que les cabía a bordo, y joyas valiosas, y brazaletes, y coronas, todo fundido en no sé qué especie de oro, con motivos elaborados, imitando a los seres monstruosos esculpidos en las ruinas del islote. Eran como ranas que parecían peces, o peces que parecían ranas, y estaban en todas las posturas, en las postu- posturas, tal, posturas talmente como seres humanos. Nadie sabía de dónde habían sacado aquellos tesoros ni cómo se los arreglaban para pescar tanto, cuando en las islas vecinas apenas se conseguía para malvivir. Así que también se extrañó lo mismo que el capitán Obed, y este observó además que cada año desvanecía la flor de la juventud y que no se veían viejos. A la vez empezó a advertir que algunos tipos tenían un aspecto demasiado raro, aún para ser canacos. Por último, Obed descubrió la verdad. No sé cómo se las arregló, pero empezó comprándoles los objetos de oro que usaban. Les preguntó de dónde los obtenían y si habían más, y finalmente le sacó toda la verdad al viejo jefe. Wallachea se llamaba, otro que no fuera Obed. No se habría creído lo que le contaba el viejo del demonio, pero el capitán leía en los ojos de las personas como en un libro abierto. Jejeje. A mí tampoco me cree nadie cuando me pongo a contarlo, y supongo que usted tampoco, aunque ahora que me fijo tiene usted la misma mirada que el viejo Bet. La voz del viejo se hizo aún más susurrante, su acento era tan sincero y terrible que me estremecí, aun cuando sabía que su relato no era más que una fantasía de borracho. Pues bien, señor Obed se enteró de cosas de las que muchas gentes no ha oído hablar en la vida, ni las creería, nadie ni las oyería. Parece que estos canacos sacrificaban montones de muchachos y muchachas a una especie de divinidades que vivían bajo la mar, y obtenían toda clase de favores a cambio. Se reunían con aquellos seres en el islote entre las extrañas ruinas, y parece que las imágenes monstruosas de peces ranas estaban copiadas de aquellos seres. Seguramente eran esas bestias que salen de todos los cuentos de sirenas y cosas por el estilo. Tenía muchas ciudades en el fondo, y la propia isla había salido de las profundidades. Parece que cuando el islote salía a la superficie todavía quedaban algunos de estos seres vivos entre las ruinas, y los canacos se dieron cuenta de que debía haber muchos más en el fondo del océano. Así que en cuanto se atrevieron, empezaron a hablar con ellos por pestañas muy... Parece que cuando el islote salió ruinas, y los canacos se dieron cuenta de que debían haber muchos más en el fondo del océano, así que en cuanto se atrevieron empezaron a hablar con ellos por señas, y llegaron finalmente a un acuerdo. A esos seres les gustaban los sacrificios humanos. Hacía mucho habían subido también a la superficie y habían hecho sacrificios, pero finalmente habían perdido contacto con el mundo de arriba. Sabe Dios lo que hacían con las víctimas. Me imagino que Obed prefirió no preguntarlo, pero a los paganos no les importaba demasiado, porque atravesaban una situación difícil, estaban desesperados, así que 2 veces al año entregaban cierto número de jóvenes a los seres de la mar, la noche de Walpurgis y la de difuntos. También les daban algunas baratijas talladas que sabían hacer a cambio de las bebidas marinas. Se comprometían a, proporcionar se, pro- se comprometían a proporcionarles grandes cantidades de pescado y ciertos objetos de oro macizo, pues como dijo, los nativos se reunían con esos seres en el islote volcánico, iban en canoas con las víctimas, y además regresaban con las joyas de oro que les entregaban. Al principio los seres aquellos no querían ir a la isla grande, pero repentinamente un día dijeron que sí, que querían ir. Se, con, se, con, Se conoce que les apetecía mezclarse con la gente y festejar con ellos sus días señalados, la noche Walpurgis y la de difuntos. Como ve, podrían vivir dentro o fuera del agua, o sea que eran anfibios, como decimos nosotros. Los canacos les advirtieron
O sea que eran anfibios, como decimos nosotros. Los canacos les advirtieron que los habitantes los habitantes de las demás islas los matarían si se daban cuenta de su existencia, pero ellos dijeron que no se preocuparan, que tenían poderes suficientes para destruir a toda la raza humana, menos a los que tenían no sé qué señales o signos de los que ellos llamaban primordiales, pero como no querían líos, se ocultaban cuando alguien visitaba la isla. Cuando les llegó la época de celo, aquellos seres con pinta de sapo, los canacos pusieron reparos, pero entonces se enteraron de algo que les hizo cambiar de opinión. Según lo parece, los seres humanos tenemos como cierto parentesco con estas bestias marinas, porque todas las formas de vida han salido del agua y solo necesitan un pequeño cambio para volver a ella otra vez. Las criaturas aquellas dijeron a los canacos que se mezclaban sus sangres, nacerían hijos de apariencia humana al principio, pero que después se irían pareciendo y se irán pareciendo a ellos cada vez más hasta que finalmente regresarían al agua para reunirse con los enjambres de seres que bullen en los abismos del agua. Y aquí viene lo importante, joven, que cuando se volviera peces, sapos, después se irían apareciendo a ellos cada vez más hasta que finalmente regresaran al agua para reunirse con los enjambres de seres que bullen en los abismos del agua. Y aquí viene lo importante, joven, que cuando se volvieran peces, sapos como ellos y regresaran al agua, no morirían ya jamás. Esas bestias no mueren nunca, a menos que se les mate de forma violenta.